Así que podemos compartir lo que de esta lectura, de este mensaje, hemos recibido. Adelante. Amén, hermanos. Hemos estado hace algunos días ya viendo lo que es la imagen del Señor en cuanto al estudio de vida de Génesis. Y tiene que ver la imagen que es la expresión de Dios y tiene que ver el señorío con la autoridad del Señor. Y veíamos cómo es que realmente tanto la imagen como la semejanza corresponden al deseo de Dios, a lo que Dios quiere hoy en día con respecto al hombre. Y él de alguna manera pues dio como un mandato, por decirlo así, acerca de esta imagen, esta semejanza. Pero me ha impresionado en ese tiempo cada lección porque nos introduce en la manera como nosotros debemos de vivir esta vida cristiana y cómo debemos de dejar que el Señor se introduzca en nosotros para que Él sea nuestro vivir y por lo tanto nuestra imagen, y que Él pues gobierne en nosotros. Pero esta tarde habla acerca de una cosa maravillosa, y es que realmente en cuanto al deseo del Señor, en cuanto al deseo de que nosotros tengamos su imagen, esto significa la bendición para el hombre. Y mucho tiempo hemos estado creyendo que la bendición tal vez significa tener cosas materiales, o que todo esté bien, o que no tengamos problemas, o qué sé yo, ¿verdad? Que tal vez nos encontremos felices inclusive en una situación de la iglesia. Pero el hermano nos comparte esta tarde que la bendición de Dios tiene que ver con que nosotros podamos portar la imagen del Señor y que haya un señorío, principalmente en nuestras casas. ¿Cómo sabemos que en nuestra casa hay bendición, verdad? Eso tiene que ver con digamos, con la expresión de Dios en nuestra casa, pero también con la autoridad del señorío de Dios en nuestras casas. Es decir, que Él esté gobernando y que su imagen está siendo expresada en cada situación, en cada decisión y sobre todo en el vivir de cada uno de nosotros. Entonces, el Señor anhela hoy crecer en nosotros. Pero de verdad yo me quedé impresionado porque yo no sabía esto de la bendición, y de verdad debemos de añorar, debemos de anhelar, pero también debemos de buscar esta bendición. Cuando digo buscar no me refiero a que es el hombre el que hace algo, sino que Dios hace todo, pero sí debemos de dejar que Él haga la obra y nosotros colaborar con Él, porque la bendición pues es algo que todos necesitamos, y nos gusta estar bendecidos, pero esta bendición es maravillosa, portar la imagen del Señor, tener la autoridad de Dios, ¿verdad? Pero no significa que yo tenga autoridad sobre otra persona, sino que el Señor gobierna todas las cosas, toda la esfera, aún de mi casa, Él la gobierna, o gobierna simplemente todas las situaciones que se dan, ¿verdad? Gobierna mi mente, gobierna mi corazón, gobierna todo lo que yo soy. Es maravilloso, esta bendición es maravillosa. Y luego, pues el hermano nos introduce un poco en lo que es la predicación del Evangelio. Y cuando empezó yo preguntaba, pero ¿cómo está relacionado esto con la bendición del Señor? Y poco a poco él pues fue dando luz en cuanto a esto, el Señor fue dando luz con respecto a esto, porque realmente ahí tenemos que ver que el Señor anhela hoy que nosotros prediquemos el Evangelio, pero esta predicación del Evangelio no es simplemente hablarle a alguien que reciba al Señor y que pues de ahí a ver qué se hace, sino que esta predicación del Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas, pero en cuanto al fruto que cada uno de nosotros puede dar. Y decía el hermano que es importante que oremos, pero en realidad lo importante es que demos fruto. Y este fruto no es un fruto que pues lleva simplemente de un día a otro, sino que es un fruto que lleva muchos años, ¿verdad? Inclusive hasta 20 años. Pero cuando al final, por ejemplo, el árbol crece en 20 años, este árbol es capaz de dar mucho fruto, es decir, multiplicarse. Entonces, hoy en día, la labor de cada uno de nosotros en la predicación del Evangelio es llevar fruto, pero este fruto requiere de mucho tiempo, mucho pastoreo, pero requiere la imagen y el señorío del Señor. Eso me impresionó porque
Creo yo que el hermano lo relacionó porque en la vida de la iglesia nosotros debemos de anhelar esta bendición de expresar a Dios y tener la autoridad de Dios, pero con miras a que llevemos fruto, ¿verdad? No debería haber otra idea de nosotros, sino que simplemente al absorber al Señor, al tener contacto con el Señor, Él se da a nosotros y Él se hace nuestra bendición. Y la bendición consiste en que su imagen está siendo representada a través de nosotros, y entonces ya empezamos a llevar fruto, que es un fruto espontáneo, pero es un fruto de mucho tiempo. Y este fruto requiere mucha paciencia también. Por eso es de que la predicación tradicional del Evangelio para nosotros debe de ser algo que ya ni siquiera utilicemos, sino debemos de confiar en nuestros métodos ni la fuerza natural. Por eso ponía los ejemplos de las hijas de Lot, ponía el ejemplo de Abraham con Ismael, ¿verdad? Que prácticamente fue la fuerza natural, pero Dios desechó la fuerza natural del hombre, porque de ahí salieron los ismaelitas, los moabitas, y es gente que realmente el Señor no anhelaba, o sea, no le iba a ser útil a él para su propósito. Entonces, hoy en día, la manera adecuada de predicar el Evangelio es a través de que portemos la imagen del Señor, y que el señorío del Señor esté sobre nosotros, para que luego la autoridad de Dios pueda estar en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, por este estudio vida de Génesis. Que el Señor multiplique su imagen en nosotros, que el Señor cada día se forje en nosotros, y que cada día nos veamos nosotros menos, que cada día seamos menos nosotros, hasta el punto de dar fruto, ¿verdad? Un fruto que permanece. Amén. Amén. Amén, gracias al Señor por la palabra y por esta, pues esto que nos mostró hoy, ¿verdad? A mí me gustó esto de que el crecimiento es progresivo, es lento, y esto de las generaciones me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque dice uno no puede producir una generación de gente, un grupo de gente en 5 años o en 3 años, pocos años, ¿verdad? Porque para poder decir que tenemos una generación de personas, deben por lo menos pasar 20 años para que tengamos personas adultas, formales, que sean, que produzcan, ¿verdad? O sea, hablando, digamos, de una nación o hablando humanamente, ¿verdad? Y entonces pasa lo mismo en la iglesia. Para que tengamos fruto que permanezca, debe ser algo que lleve tiempo. No podemos, dice el hermano, usarnos o basarnos en artimañas o en nuestra propia fuerza para producir personas. Y sobre todo cuando habla aquí de la predicación del evangelio, que seamos hermanos bendecidos por el Señor para que podamos producir personas. De hecho, por ejemplo, dice que si nosotros somos pues como escorpiones, ¿verdad? O estamos en una situación que no es la situación de la vida, vamos a producir esas mismas personas. Pero la predicación del evangelio hoy lo entendí y me gustó, porque la predicación del evangelio no es un evento, no es un movimiento, sino que es el producto de. Eso me gustó. La predicación del evangelio es el resultado del rebosar de la vida divina en mí. Así que yo no puedo predicar el evangelio porque me digan, hermana, mire, váyase a predicar el evangelio y vamos a hacer esto y el otro y lo organizamos, sino que realmente la predicación del evangelio es el resultado y la manifestación de la vida de Dios en cada uno de nosotros. De lo contrario, vamos a producir ismaeles o moabitas, y eso fue lo que pasó con Sara, y lo que dice aquí, ¿verdad? No imite a Sara, porque Sara quiso ayudar a Abraham, y pues al ver la frustración de él que no tenía descendencia, pues entonces pues hizo lo que hizo, ¿verdad? Para que Abraham pudiera tener descendencia, pero produjo a Ismael, que hasta el día de hoy ha sido un dolor de cabeza y ha sido un problema para los israelitas.
Entonces me gustó eso y con eso pues yo deseo que el Señor lo recuerde constantemente en mí, que la predicación del Evangelio no es un movimiento, no es un evento, no es un requisito o un punto que cumplir en la vida de iglesia, sino la predicación del Evangelio es el resultado de la manifestación de la abundancia de la vida divina dentro de mí. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Un manzano pues produce manzanas, un árbol de melocotón produce melocotones, y solo el árbol de la vida produce vida. Así que a medida que tomamos de este árbol y somos llenos de la vida de Dios, podemos producir tal vida. De lo contrario, pues vamos a tener escorpiones, y no queremos escorpiones en la iglesia. Queremos personas llenas de vida, que sean producto de la bendición de Dios, que es la imagen y el dominio que tiene el hombre. Que Dios nos bendiga a todos con su vida, para que podamos ser de estos que rebosan a tal punto que predican el evangelio para producir otros que tengan vida. Amén. Amén, por la imagen y por la autoridad del Señor en nosotros. Me gustó mucho el hecho de que llevar fruto proviene de la bendición de Dios. Solo podemos nosotros llevar fruto si tenemos esta bendición que el Señor nos da. También me gustaba mucho, decía que si tenemos la imagen de Dios, llevaremos a otros a la imagen de Dios, que es el ejemplo que ponían los hermanos acerca de los escorpiones y de las serpientes, ¿verdad? Cómo es de interesante ver, ¿verdad?, lo importante que es tener la imagen, ¿verdad?, y la autoridad del Señor. Así que debemos ser aquellos que lleven esta imagen y sobre todo ejercer su autoridad. De esta manera nosotros vamos a poder obtener la bendición de la que nos habla esta lectura. Y por último, que hablaba acerca del Evangelio, ¿verdad?, de lo que compartía nuestra hermana, ¿verdad?, que es el resultado, eso es maravilloso, ¿verdad?, es el resultado de que yo pueda tomar al Señor, de que yo en realidad pueda aportar la imagen de Dios, ¿verdad? Y si yo porto esta imagen de Dios en la predicación del Evangelio, pues el fruto, ¿verdad?, va a ser un fruto bueno, pero si yo tomo atajos, ¿verdad?, o hago las cosas como quiero hacerlas, pues voy a obtener ismaeles, voy a obtener moabitas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Amén. 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 Bueno, Mario, ¿quisiera compartirnos algo? Bueno, estamos viendo este mensaje maravilloso, empezando este número 9, donde Dios restaura y crea algo más, y empieza hablando acerca de con el tema de la máxima consumación. Y el mensaje anterior pues estaba enfocado completamente en el asunto de tener la imagen y la semejanza, que sería pues la imagen, la semejanza, también el señorío, el sacerdocio y el señorío. Y es muy importante que ahora, lo que estamos viendo ahora, que esto produce que podamos recibir la bendición de Dios, y eso es importante, recibir la bendición de Dios. Donde está la bendición de Dios, la bendición de Dios es la que nos capacita para fructificar y llenar la tierra de una manera apropiada, para tener ese fruto que se parezca al original. En este caso, tener la imagen y el señorío, o la imagen y la semejanza, va a garantizar que lo que se multiplica es Dios mismo. Por el contrario, si nosotros usamos artimañas o en este caso pues herramientas humanas, o nuestra propia creatividad, o cualquier cosa que sean nosotros mismos, porque a veces pues vienen ideas extrañas en cuanto a cómo podemos predicar y cómo podemos ganar personas, tal vez
por el momento no de afuera, pero nuestra propia familia, por ejemplo, con cuestiones meramente humanas, que serían nuestra propia fuerza. Y vemos los ejemplos aquí muy dramáticos, el ejemplo de las hijas de Lot, que ellas pensaron que toda la humanidad se había acabado y que ya no había modo, y pues lo que hicieron es aberrante. Lo mismo en el caso de Sara, ella no se quiso esperar el tiempo de Dios para ella y influyó en que Abraham tomara a esta mujer egipcia, y miren, las consecuencias de eso se arrastran hoy día con los conflictos que existen allá en el Medio Oriente. Entonces, pero lejos de esto, qué maravilloso es saber cómo, porque hemos tenido una carga de oración desde hace muchos meses, ya por lo menos 2 años de pandemia y algún tiempo antes, que era que el Señor provea nuevas familias. Por un lado, nos muestra qué cosa es la predicación del Evangelio, pero para que haya fruto y sea fruto que permanezca, necesitamos estar nosotros en el sacerdocio, ¿verdad? Siendo sacerdotes y también viendo a cara descubierta al Señor y reflejándolo a Él. Entonces es necesario que busquemos esta bendición de Dios, que como nos explicaba Marvin, no está relacionado con posesiones externas o cosas materiales propiamente. Entonces la bendición de Dios viene automáticamente con la imagen y su señorío. La bendición de Dios siempre va donde se encuentra la expresión de Dios y la representación de Dios. Así que si hay algo en que tenemos que elaborar, es eso, que haya el sacerdocio, que haya ese acercarse constantemente a Dios, donde vayamos nosotros, tanto personal como corporativamente, al lugar santísimo constantemente, a recibir el hablar de Dios y traerlo a nuestra familia, y traerlo a la iglesia cuando nos toque profetizar, pero también que aprendamos a reinar sobre las situaciones, que ya no estemos viviendo en derrota de acuerdo a la situación que vivimos. No tenemos dinero, derrotados, no queremos nada. Tenemos dinero, ahí estamos gozosos. Estamos enfermos, en derrota, no queremos nada. Estamos sanos y ahí a veces, pero como vimos hace unos días, a veces se nos olvida esto, se nos olvida el Señor. Pero es importante que esta bendición es para fructificar, para llenar la tierra. Y esto cumple el propósito de Dios en una gran parte. Entonces el sacerdocio expresa la imagen de Dios y el reinado va a manifestar este señorío. Tenemos que aprender a poder descubrir dónde está esto que elaboramos o que buscamos al estar delante de Dios constantemente. Ya es por cuestiones de tiempo, yo me detengo acá. Y amén, amén. Nos vamos a ver mañana con los jóvenes a las 5:30 y el sábado pues pendientes para el repaso de la palabra santa. El sábado pasado sí nos reunimos, este sábado pues también nos podemos reunir. Recordemos entonces que el otro miércoles a las 6:30 empieza este entrenamiento. Hay que estar listos, los hermanos son muy amorosos y pues nos van a dar todas las indicaciones del caso. Que el Señor nos guarde y muy buenas noches. Amén, hermanos y hermanas. Buenas noches. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Hello.